Buenas tardes. Es Senia Rodríguez, yo soy doctora de la Cátedra de Psicología Educativa. Este cuatrimestre voy a estar acompañándolos junto con 4 tutoras más en la presente materia o asignatura. Bueno, ya llevamos los 22 días de haber empezado, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, sí, 7 días más bien. El tiempo pasa rápido y es muy importante que en primera instancia podamos desde el principio leer el programa completo, ver las actividades, irse organizando en términos de la dinámica del curso. Tal vez si me van participando conforme les voy haciendo preguntas, por ejemplo, ya la mayoría tiene experiencia en la dinámica de estudiar eh, a distancia, los virtuales. ¿Quieren me van escribiendo o abren el micrófono? Tengo problema. La idea es poder conocer un poquito cuál es la familiaridad que ya todas tienen con respecto a la dinámica de los cursos. Es importante poderlas conocer, así que si pueden abrir el micrófono, mejor. Las voy llamando una por una. Hola, buenas tardes. Hola, Cinia. Mucho gusto, profesora. Mucho gusto igualmente. ¿A dónde se conecta? San José. Ah, perfecto. ¿Y cuál es su experiencia? ¿Ya tiene años de estar en la UNED o empezando? Este es como mi tercer año, sí. Ya estoy próxima a concluir bachillerato. Ah, excelente. Gracias a Dios. ¿Y ha tenido prácticas ya de docencia? Sí, sí, han sido experiencias muy enriquecedoras, sumamente lindas, ¿verdad? El estar en un centro educativo, compartir con los niños y aprender de ellos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y está en cuál carrera? Educación preescolar. Escolar. Oh, Sí. aquí tenemos, creo que de educación preescolar e informática educativa. Ah, qué bonito. Tenemos entonces a Heller, aquí se nos conecta desde Palmares, cual ya tiene el segundo cuatrimestre de bachillerato. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de estudiar virtual? A mí en particular, bueno, únicamente virtual, ¿verdad? Desde el diplomado, o sea, desde que ingresé a la universidad fue en la UNED y únicamente fue en tiempo de terminando la pandemia, entonces todo completamente virtual y por cuestiones de trabajo y tiempo, para mí es una maravilla. Por ejemplo, acabo de llegar del trabajo y nada más me conecto y todo, ¿verdad? En cambio de si tuviera que desplazarme a un lugar físico, creo que a veces es como un poco complicado cuando trabajamos y tenemos ya responsabilidades de un hogar, hijos y demás. Claro, claro. No, eso es muy importante. La virtualidad es importante, la presencialidad más también porque la interacción también nos ayuda a poder interactuar, intercambiar ideas con otras compañeras y compañeros. Y por eso hay que aprovechar estos recursos, pero realmente hacerlos dinámicos en ese sentido, ¿verdad? O sea, porque igual nosotros buscamos que en las actividades no se queden solo en lo individual, sino que también puedan intercambiar con otras compañeras y compañeros en trabajos. A veces es difícil, ¿verdad? Porque la dinámica de trabajar en equipo es difícil, pero esa es la dinámica normal dentro de los procesos de estudio, ¿verdad? Tal vez
a través de lo virtual pueda ser un poco más eh, difícil, diría uno. Sin embargo, también se facilitan las herramientas, ¿verdad? Entonces, es cuestión de la organización, de intercambiar, de compartir. Vean que aquí tengo compañeras ya que se han conectado desde Tilarán, muy lindo, Tilarán, ventoso, de Limón, con playas muy bonitas. Entonces ya llevamos compañeras desde San José, de Limón, Tilarán, ¿qué otros lugares? A ver, escolar, que es un campo muy bonito porque es el primer contacto que los niños van teniendo del proceso educativo y pues como todo, siempre la primera experiencia es fundamental, ¿verdad? Entonces, el poder compartir la experiencia de los primeros procesos de aprendizaje para el niño son vitales y por eso es fundamental también que se tenga vocación, ¿verdad? Porque todos tenemos un recuerdo de un profesor que fue maravilloso para uno, ¿verdad? Que fue cariñoso, que nos enseñó, así como también podemos tener experiencias de profesores y profesoras que no fue tan feliz, ¿verdad? Que mostraban que no les gustaba el trabajo que realizaban y eso marca la experiencia de los niños y sus procesos de aprendizaje. Por eso es tan importante que el docente realmente tenga la vocación, quiera formarse para formar a otros, ¿verdad? Y, y esos procesos son muy valiosos. Ya tenemos también compañeras que aquí tenemos de Alajuela, Valerie, Guapiles también. Vamos a ver qué otras compañeras tenemos por aquí. Ya tenemos compañeras graduándose como diplomado, excelente. Ya ese es un pasito más, ¿verdad? Para cada uno de los procesos y la experiencia de poder experimentar en los campos educativos es fundamental. Por eso he dicho que puedan aprovechar cada uno de esos espacios que a veces tienen en prácticas, ¿verdad? Y si ya tienen la experiencia de trabajar, como ve una compañera ahí que trabaja en un Sensinay, pues todavía mucho más valioso, porque eso nos permite ir teniendo esa experiencia de la teoría y la práctica. Muchos también tienen la experiencia de tener los hijos en este momento en que están estudiando, entonces posiblemente van entendiendo mucho de lo que va pasando en ellos y su desarrollo. Y otros, pues, otras lo que pueden tener posiblemente son sobrinos o niños que están alrededor. Y es muy importante esa experiencia porque nos ayuda a conectar el conocimiento y la práctica en ese sentido. Em, ¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué experiencia han tenido ustedes en ese sentido? Con lo que han estudiado hasta ahora y la experiencia de interactuar con los niños. A ver, Profe, ¿sí? bueno, para mí bueno, yo he tenido que ir a la escuela, ya varios Ajá. cuatrimestres me ha tocado ir a la escuela y es algo muy bonito. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos también. Y Sí. sí, es algo muy bonito, la verdad. No, y es un proceso constante, es un proceso constante. Como dice la compañera, es interactivo. O sea, nosotros aprendemos de ellos y ellos nos enseñan y ellos aprenden de nosotros. Somos un espejo muchas veces de cómo nosotros
nos relacionamos con ellos, ellos nos responden y eso es muy bonito. Bueno, vamos a comenzar hoy a visualizar por qué es importante esta materia con la que estamos incursionando este año. Voy a compartirles, vamos a ver si logro aquí el sonido y, ajá, listo. Voy a cerrar un toquecito la cámara para poderme organizar en la presentación. Entonces, ya saben, cualquier pregunta me pueden cortar o me alzan la manita y lo atendemos para poderlo hacer más interactivo, ¿verdad? Para que podamos compartir y podamos intercambiar las ideas. La materia es teorías de aprendizaje y en eso yo quiero también que repasemos un poquito, vamos a ver aquí si logro. No, no me escuchan, ¿verdad? Ahora sí me escuchan. Es importante que si tienen alguna duda de la materia en general, ya ustedes la habrán leído el programa completo y sí sería importante que en este momento podamos aprovechar para alguna duda puntual de la asignatura, ¿verdad? La asignatura se compone de dos tipos de trabajo. Los trabajos individuales, bueno, ya ustedes entregaron el primer trabajo, pero también tenemos trabajos grupales. En los trabajos grupales, lo importante es poderse conectar con los otros compañeros del grupo desde el inicio de la asignación, ¿verdad? La asignación de los grupos lo hacemos las tutoras, ¿verdad? En este caso, esta materia tiene trabajo grupal eh, hasta la tercera unidad, ¿verdad? Todavía ahorita la segunda, ustedes están trabajando individual. Eso nos permite ya ver cuántos compañeros realmente están en el proceso y nos ayuda a hacer grupos en donde todos los compañeros ya han entregado las tareas anteriores y tenemos certeza de que están participando. Ahora bien, muy importante, el conectarse eh, inmediatamente a que es asignados, organizarse. Estamos claros de que hay compañeras y compañeros que tal vez no pueden estar conectados 100%, ¿verdad? Y ver los mensajes constantemente, pero si desde el principio se logran organizar, pues entonces podrán ir haciendo las actividades de forma conjunta, de forma que no vayan a tener problemas de que ya están avanzados en la tarea y hay algún compañero que no se ha conectado, que no ha, que entonces no saben cómo distribuirse el material y demás, ¿verdad? Entonces eso es importante, que realmente seamos responsables con el resto de los compañeros y compañeras, nos conectemos desde el principio y nos organicemos para las tareas. Ahora, otro punto importante con respecto a el trabajo grupal. La mayoría ya es algo que uno no puede evitar, es que hacen grupos en WhatsApp, ¿verdad? Pero el grupo en WhatsApp, para nosotros, no es funcional ni es oficial, ¿verdad? Entonces, nosotros les generamos dentro de la misma página espacios grupales, foros para organizarse en el grupo, para que ahí pueda quedar evidenciado todo lo que ustedes realizan en cuanto a organización, en cuanto a contacto, en cuanto a este, el trabajo que puedan estar participando. Si lo hacen todo por WhatsApp y comienzan a tener algún problema de organización o demás, eso
a nosotros nos dificulta mucho porque no tenemos evidencias y a veces ustedes como estudiantes nos mandan información o nos escriben un correo a nivel personal y nosotros no podemos partir de eso. Tenemos que partir de lo que la dinámica grupal nos indica. Entonces, por eso es importante que todo quede trazado en los foros grupales para que en el momento en que exista algún problema, pues yo pueda ver, por ejemplo, si todos los compañeros se conectaron desde un principio, si todos escucharon a la persona guía del grupo, si asumieron las responsabilidades desde el principio, si hubo alguna persona que se conectó hasta la última semana y los últimos días y ya de alguna manera existe todo un diálogo donde yo les dije, posiblemente o cualquiera de mis compañeras tutoras les dijo, no miren, si en la primera semana no se han conectado, queda fuera del grupo. Pero todo eso tiene que quedar evidenciado. Entonces es muy importante que si bien no es prohibido que hagan WhatsApp, lo pueden hacer porque también uno entiende que puede ser una forma más rápida de conectar, de conversar antes de llegar a una computadora y poder conectarse y meterse al sistema. Cualquier cosa que vaya pasando en los grupos es importante que queden en esos foros, ¿verdad? Porque igual tampoco es justo que un equipo haya trabajado ya una semana, tenga todo el trabajo realizado y de último llega una compañera y dice, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? No, el trabajo es desde el principio y esa persona tendrá que ver qué justificación tiene y cómo poder resolver la situación. Eso me lleva a otro punto. A veces dividen el trabajo, ¿verdad? Por partes. Y la idea del trabajo grupal es que sea grupal, ¿verdad? Entonces, efectivamente pueden distribuir el trabajo. Yo hago el primer capítulo, yo trabajo con este autor y la compañera con el otro autor y después hacemos las conclusiones en conjunto y yo hago las conclusiones y las revisamos en conjunto, ¿verdad? Para que sea un acuerdo grupal, ¿verdad? Eso también es importante. Que la portada, por ejemplo, en la portada viene el nombre de todos los participantes del grupo. Si hay algún grupo, si hay alguna compañera o compañero que no participó, entonces queda fuera de esa lista. Porque resulta que, pongamos un escenario, nunca dijeron nada, ¿verdad? Luego me mandaron a dar un mensaje y me dijeron, mire, profesor, es que tuvimos un compañero que nunca se conectó y ahora de último momento nos está pidiendo, les digo, bueno, ya yo les había dicho las reglas del juego, si no participó queda fuera, pero resulta que cuando me presentan el trabajo está el nombre de esa persona. Yo no la puedo excluir. Si la nota es grupal, es para todos, ¿verdad? Y lo oficial resulta que es el trabajo final. Entonces, en ese sentido, muy importante es que ustedes sean honestos, tengan un buen diálogo, una buena dinámica de grupo, eso es parte del aprendizaje, y que puedan verbalizar las situaciones que pasan dentro de la dinámica para que quede ahí planteado y al final el trabajo que presentan o es para todos o es para los que están en la lista que se presenta en la portada o la carátula del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un elemento importante que está en la descripción de la asignatura, está clarificado en diferentes espacios, sin embargo, es algo que siempre se presenta y es importante que ustedes puedan tenerlo claro. No sé si hay algún otro consulta puntual, una duda que tengan cualquiera antes de entrar, digamos, a la materia del capítulo que vamos a ver hoy. No. Bueno, entonces
Vamos a continuar. Ay, otra vez. A ver cómo hago para hacer que avance. Ajá. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la psicología en los procesos de aprendizaje? Esa es la primera pregunta. Bueno, perdón. Aquí teníamos que en la asignatura hay una primera evaluación preliminar, autoevaluación, por así decirlo, de la asignatura como para evaluar qué conocimientos son los que tengo yo al iniciar el curso, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta materia? Si conozco sobre esta materia, ¿verdad? Y, y luego, finalmente, después de que termino la materia, es interesante devolvernos a esa primera reflexión y preguntarnos cuánto aprendí, ¿verdad? ¿Cómo comencé y cómo termino, ¿verdad? El proceso. Y eso es interesante que lo puedan desarrollar. Algunos compañeros hicieron, por lo menos en mi curso, fueron pocos los que participaron. Vi que ya tienen conocimiento sobre algunas teorías. Yo sé que hay materias que son casi que específicas, por ejemplo, del desarrollo cognitivo o de Piaget, ¿verdad? O de Maslow, o sea, que son particulares de algún autor. Pero aquí vamos a ver como la generalidad de las diferentes teorías y por qué es importante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es el valor de la psicología en los procesos educativos, ¿verdad? O sea, este, la psicología como una ciencia de las ciencias humanas, ¿verdad? Que estudian al ser humano, al individuo, ¿verdad? Es fundamental poderlo entender dentro de los procesos educativos, ¿verdad? O sea, no solo la psicología no es un campo en donde inmediatamente pensamos en la clínica, el campo de la clínica, que es donde llevo a un niño porque tiene problemas emocionales o a un adolescente o a un adulto y nos imaginamos al psicólogo escuchando a esa persona y su problemática, sino que la psicología participa en todos los campos del ser humano, ¿verdad? Por eso vamos a tener la psicología educativa, específicamente aquí, la psicología laboral, la psicología clínica, la psicología del desarrollo, la psicología del adulto, o sea, tenemos muchas corrientes, muchos autores y también muchos campos de acción. La psicología se abre a muchos campos, pero eso no se ha hecho solo, ¿verdad? Y no ha sido de algo que se ha construido de forma inmediata, sino que esto es a lo largo de los años, ¿verdad? De los procesos de investigación y los procesos de estudio del ser humano, desde lo físico, cognitivo, hasta lo emocional, ha sido un proceso que tiene una historia, ¿verdad? En los inicios del ser humano, inclusive solo pensábamos en el ser humano adulto, aquel que era viable ya para el trabajo. Entonces, si era viable ya para el trabajo, pues era importante en el campo de las ciencias humanas, por ejemplo, la medicina, ¿verdad? Prácticamente la mortalidad infantil era muy alta porque el niño no se, digamos, era viable hasta que lograba sobrevivir, pero no existía, por ejemplo, un campo que se preocupara en el desarrollo del niño a partir de que naciera, por ejemplo, y menos desde el momento de gestación, ¿verdad? Todo esto es muy posterior, ¿verdad? En el estudio de la psicología
en donde comienza a verse esa importancia de, o la influencia que tiene el medio, ¿verdad? El campo externo del niño, del ser humano, y entonces comienza a visualizarse que era necesario comenzar a estudiar al ser humano desde su nacimiento, inclusive posteriormente desde su gestación, porque todo eso iba a tener su implicación en el desarrollo del ser humano adulto. Y hoy lo entendemos mucho más bien cuando sabemos que muchos de los traumas del adulto, ¿verdad? Se fueron forjando desde la edad infantil, ¿verdad? Y de ahí la psicología, digamos, evolutiva, que comienza a estudiar cuáles son esos procesos ya para ir en función no de una atención terciaria, por así decirlo, cuando ya las situaciones han pasado, sino desde una atención primaria, garantizándose ese desarrollo, ¿verdad? Así como es el proceso de nutrirse bien desde que se nace para que el niño se vaya desarrollando adecuadamente en todas sus capacidades, también nutrirse emocionalmente, afectivamente y cognitivamente desde el mismo momento de la gestación para que ese niño este, pueda desarrollar todas sus capacidades en el resto del proceso de vida. Inclusive, en algún momento, por ejemplo, se decía que los seres humanos prácticamente, por así decir, llegaba a su proceso de desarrollo máximo hasta, como decir, los 18 años, cuando ya era adulto, ¿verdad? Y a partir de ahí ya lo que usted vivió durante ese proceso era lo que posteriormente va a ser de esa persona, ¿no? Hoy partimos ya, y que por tanto no se necesitaba estimular más, porque ya había tenido todo lo que necesitaba para ese momento. Hoy sabemos que prácticamente aprendemos, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida. Siempre vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a estar en periodos distintos, pero la capacidad y la posibilidad de aprender siempre va a ser posible y por tanto también el de reaprender, ¿verdad? Que significa que pude haber aprendido cosas incorrectamente, ¿verdad? A partir de la experiencia de socialización, pero puedo eso comenzarlo a modificar en el tiempo y reaprender. Puedo tener capacidades distintas y con un desarrollo mucho más lento. Y esto lo podemos acelerar con el proceso de aprendizaje y podemos tener la posibilidad de nivelarnos en algunos casos y poder estar en igual capacidad de desarrollo en la edad adulta o poder em, incorporarnos, ¿verdad?, al proceso eh, de forma distinta, pero participando activamente en los procesos de aprendizaje. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Que todos estos temas de la psicología siempre van a estar inmersos en el campo del aprendizaje y el aprendizaje va a ser algo que no está marcado por un periodo específico, por ejemplo, que nosotros de repente podemos visualizar como prenatal, el kinder, preparatoria, escuela, colegio, sino que el proceso de aprender es siempre, ¿verdad? Es continuo y es para siempre. Entonces, eso también nos da una visión distinta de lo que es el aprendizaje y el campo de la psicología en los procesos educativos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, espero que me estén escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, Ok, gracias. Por lo menos una vocecita, porque si no, con mucho gusto. listo. Entonces seguimos. Bueno,
nos preguntamos cuál es la importancia del desarrollo de la psicología en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué creemos que es necesaria la investigación psicológica en el campo de la educación? ¿Y por qué como futuro docente es necesario el conocimiento en el campo de la psicología educativa? ¿Por qué creen ustedes? A ver, escucharlos un ratito. Bueno, Profe, ajá, es que pensé tal vez que alguien iba a hablar, no hablaba. Y no sé, bueno, al menos yo pienso, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? La psicología es de la manera, ¿verdad? En cómo la mente, ¿verdad? Se va desarrollando. Y creo que al final, para la educación, eso es, ¿verdad? Saber ir de la mano con eso en el punto más, bueno, al menos en preescolar, ¿verdad? Que son tan chiquitines, y que van, ¿verdad? Desarrollando, ¿verdad? Lo físico, ¿verdad? Hasta la mente, su cerebro y ajá, todo. Entonces creo que es importante llevar de la mano para poder, ¿verdad? Poder entender y poder adaptar lo que es la educación a eso, a esas habilidades y desarrollo que van llevando ellos. sí, fundamental, Ismael. Esto que usted señala de último es el punto, digamos, más importante en este proceso, que es que de alguna manera ustedes escogen ser docentes, pero a la par de ser docente y poder, digamos, tener el objetivo de que los niños aprendan, tienen que entender, comprender cómo es que aprenden, ¿verdad? Y ese es el campo, ¿verdad? De la psicología que para ustedes es tan importante, ¿verdad? Entender cómo es que los niños se desarrollan, cómo es que sus capacidades se van desarrollando cognitivamente, emocionalmente, afectivamente, cómo les impactan las experiencias externas, las experiencias internas, es fundamental porque es a partir de ahí que ellos tienen la capacidad de aprender, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como un doble cuaderno que ustedes tienen, ¿verdad? O sea, ustedes tienen hoy el objetivo de enseñarles una tarea específica a los niños, pero para que ellos logren aprender esa tarea, ustedes tienen que tener esa otra parte del cuadernito que va haciendo lectura sobre qué están observando ellos, en qué nivel cognitivo están, cuál es la capacidad que tienen para comprender X y Y situación, ¿verdad? Porque desde Piaget vamos a saber que hay edades y hay desarrollos cognitivos distintos, ¿verdad? O sea, eh, em, yo no puedo poner a leer un niño si todavía no sabe leer, ¿verdad? Entonces, no lo puedo hacer capaz de extraer una idea, ¿verdad? Si todavía esquemáticamente el niño no puede configurar esa historia. Entonces, todos esos elementos son los que vamos aprendiendo desde las diferentes teorías de la psicología y las investigaciones en el campo psicológico que me permiten poder exponer de mejor manera ese conocimiento y a partir de ahí ser captado por ellos, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental porque de ahí deviene la importancia de incursionar en las diferentes corrientes de la psicología educativa, ¿verdad? O sea, lo que la psicología ha indagado alrededor del desarrollo humano y de los procesos de aprendizaje para poderlo incorporar, ¿verdad? En nuestra práctica docente, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo y es parte de lo que tenemos que retomar para poder ser, ¿verdad? Buenos docentes en ese sentido. Hoy ustedes posiblemente en esta materia, pues van a hacer un repaso muy general, pero conforme ustedes van incursionando en otras materias, van a darse cuenta que esto está inmerso y es parte de, ¿verdad? Este,
Y algo importante que ustedes pueden hacer como ejercicio es que cuando están, digamos, ante una actividad, por ejemplo, que tengan que desarrollar, inclusive en las otras materias que ustedes ven y todo, siempre hay un trasfondo, ¿verdad? De corriente psicológica que, eh, que describe de alguna manera cómo se está dando ese aprendizaje. En este curso vamos a ver las diferentes corrientes psicológicas, cómo entienden al ser humano y desde qué perspectiva están comprendiendo al ser humano. Entonces, eso ya en la práctica lo que significa es que muchas actividades en el fondo están diseñadas bajo una perspectiva psicológica, ¿verdad? Bajo una visión de mundo, inclusive, ¿verdad? Y con ciertos elementos ya ubicados o orientados de acuerdo a una etapa del desarrollo en el niño. Entonces, eso, comprenderlo me hace mucho más sencillo y comprensible la razón de por qué un ejercicio así y no de otra manera, ¿verdad? Vamos a ver ahorita un videíto que nos presenta ese desarrollo histórico de la psicología, los diferentes autores y cómo se fueron desarrollando. Me indican si escuchan bien. Un descubrimiento accidental de la neurociencia está dejando perplejos a los profesores de inglés. Un científico latino descubrió que el 92.7% de las conversaciones... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, doctora. Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Ivan Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso.
A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente.
siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores que no los recuerdo en este momento, pero fueron muy relevantes para la creación de la psicología y sus distintas ramas, como es la psicología organizacional, clínica, forense y pues un sinnúmero de neurociencias psicológicas y demás que se han inventado hasta ahora. Así que espero que les haya servido y pues cuídense, los veré en un próximo video. Prueba, Aurea. Listo. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué comentario podemos hacer de lo que vimos ahorita? ¿Todo comprendido? ¿O algo Sí, no? Ajá. Sí, muy bien. todo completo. Ese video lo hubiéramos visto antes de la tarea. Esto mismo voy a decir yo. Sí. Sí, bueno, pero el poderlo ver después también lo ven muy sencillo o lo entienden porque hicieron la tarea, ¿verdad? Que es un poco entender el proceso, ¿verdad? Entender que es un proceso histórico y que cada momento en la historia también era un proceso de desarrollo, ¿verdad? Que de una u otra manera una nueva ciencia, por así decirlo, un nuevo desarrollo teórico, también ya trae elementos del anterior, ¿verdad? De alguna manera y que van construyendo sobre sí. Efectivamente, hay posiciones muy contrarias, ¿verdad? Pero todas de una u otra manera, sin llegar a ser ecléptico, porque eso es otra historia, digamos, el tema de la posición teórica que uno pueda adoptar para la investigación y el desarrollo del campo de la psicología, nos aportaron elementos importantes, en este caso, para entender al ser humano, ¿verdad? Para visualizarlo de forma integral, ¿verdad? Para entender que hay un ambiente externo y un ambiente interno, ¿verdad? Que es la mente, que es la parte que no se ve, ¿verdad? Que en algún momento se trataba de dar una explicación mágica o diabólica sobre las cosas que le estaban pasando a las personas y que luego se nota, ¿verdad? O se comprende qué es lo que está pasando en ese ser humano, ¿verdad? Y entonces tenemos explicaciones distintas, pero todo es producto de ese proceso precisamente, ¿verdad? Y a partir de ahí la construcción de las diferentes teorías, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, retomando un poquito la primera
el enfoque que vimos ahora en el video y el primer capítulo que ya ustedes trabajaron, importante, digamos, poder resumir que una teoría no es eterna, ni está acabada, ¿verdad? Ni es perfecta. Y podemos decir que son aproximaciones, ¿verdad? Y que siempre tienen un elemento subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque fue construida por seres humanos, ¿verdad? Que tuvieron una vivencia particular, una historia de un contexto específico y a partir de ahí, ¿verdad? Su desarrollo como tal. Entonces es importante siempre, y esto en la investigación es fundamental, poder abordar o conocer cuáles son los aspectos culturales que influyeron en el investigador, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando en su entorno? Porque a partir de ahí es que ellos logran ir desarrollando o construyendo una teoría, ¿verdad? Y entonces por eso también decimos que siempre una construcción teórica es hasta este momento, ¿verdad? Porque después pueden agregarse nuevas investigaciones o nuevos descubrimientos que hace diferente lo que en un momento dado estaba planteado. Por eso en algún momento uno dice, ay, la gente cómo se le ocurría pensar esas cosas, ¿verdad? Que era de brujerías o era de cosas. Bueno, había que retomar el contexto, el conocimiento que se tenía hasta ese momento, las condiciones que estaban dadas, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología se marcó muchísimo por la parte del conductismo, porque la psicología no era vista como una ciencia, ¿verdad? Obviamente tampoco es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero no era reconocida, era más como del campo de la filosofía o de alguna otra cosa, pero no como el campo de las ciencias, ¿verdad? Que sí implicaba un proceso de investigación y demás, pero de forma distinta, ¿verdad? Con componentes tal vez que no eran tangibles. Entonces, ¿cómo podían demostrar ellos ya en el campo de la investigación que sí eran resultados producto de una investigación y todo? Pues documentando todo, ¿verdad? Y que todo lo visible era lo válido, ¿verdad? Entonces, cuando el conductismo se desarrolla, el conductismo plantea, ¿verdad? Que nosotros somos prácticamente, digamos, siendo muy simples en desarrollar el concepto, porque es mucho más que eso, que nosotros éramos el resultado de estímulos y refuerzo, ¿verdad? Estímulos positivos, estímulos negativos, castigos, ¿verdad? Y que nosotros respondemos a estímulos. Entonces, toda la explicación alrededor, incluso desde la historia de Pavlov con el perro que ladraba y que podía ser condicionado de acuerdo al sonido de una campana y demás, todo eso era visible, era tangible y esa era la forma de poder demostrar inclusive el tema de la experimentación, ¿verdad? O sea, la experimentación se hizo inicialmente con ratitas, ¿verdad? Y entonces se veía el condicionamiento operante en los animales y demás, ¿verdad? Con las ratitas y después eso se extrapolaba a los seres humanos, pero difícilmente nosotros íbamos a llevar seres humanos a laboratorios, ¿verdad? Y los íbamos a comenzar a tratar como trataban a los animalitos para hacer experimentos. Entonces, todo eso limitaba de alguna manera y la investigación tuvo que comenzar a cambiar también su método para poder hacer válido y poder comprender muchas cosas en el ser humano. Pero eso es parte también de un proceso histórico del desarrollo de la ciencia, ¿verdad? En donde la psicología también tuvo que irse formulando y desarrollando de acuerdo a un contexto histórico que iba determinando el cómo poder trabajar los diferentes procesos que en los que iban incursionando como investigadores de la ciencia humana, ¿verdad? Entonces, estos son como premisas importantes. ¿Qué otras premisas se dieron? Vamos a ver si aquí avanzo. Claro. Allá. Dice, la ciencia entonces consiste en crear teorías
Y ahí incluimos otros conceptos, el concepto de interdisciplinariedad, ¿verdad? Que inicialmente tenía que ver con la transferencia de métodos de una disciplina científica a otra, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya yo comienzo, donde ya las ciencias, digamos, médicas exactas, más controladas, comenzaban de alguna manera a trasladarse a otros campos como el campo de la psicología para poder comprender, ¿verdad? Entonces yo traigo lo interdisciplinario es cuando yo utilizo el método de otro campo para entender otro, ¿verdad? Y con ello puedo tener resultados. La transdisciplinariedad es otro concepto, pero aquí más bien tiene que ver con el intercambio o la relación entre las diferentes disciplinas, ¿verdad? Para entender una situación dada. Y esto es lo más común en el campo de la psicología o en el campo del ser humano. O sea, yo no me puedo quedar para entender muchos fenómenos humanos, yo no me puedo quedar con solo la explicación médica, por ejemplo, de una situación, sino que también tengo que traer la opinión del psicólogo o la opinión del sociólogo o la opinión de el campo del trabajo del trabajador social para entender un fenómeno, ¿verdad? Por eso siempre, de alguna manera, una opinión puede estar muy sesgada porque tiene la explicación desde una perspectiva, ¿verdad? Y no desde la transdisciplinariedad, que quiere decir la solución de un problema o la comprensión de una situación en donde diferentes actores sociales, ¿verdad? O cientistas sociales, intervienen para comprender una situación. Por ejemplo, en el campo de las finanzas, generalmente para entender una dinámica económica de un país, yo tengo economistas, tengo financistas, tengo contadores, tengo analistas, ¿verdad? Que integran esos diferentes campos de la administración para poder comprender, ¿verdad? Estadísticos para poder entender una situación financiera de un país. Bueno, en el ser humano pasa lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con la opinión o analizamos una situación solo desde el punto de vista de una visión específica y no tomamos otros elementos. Y eso nos puede hacer más difícil muchas veces la comprensión de una problemática o de una situación, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una problemática en una escuela, ¿verdad? Para analizar esa situación yo debería de hacer un equipo transdisciplinario en donde participen diferentes actores que me puedan explicar o que me puedan dar la opinión sobre ese fenómeno. Entonces posiblemente voy a tener al docente, voy a tener al psicólogo, al trabajador social, al orientador, ¿verdad? Y hasta los estudiantes mismos, ¿verdad? Para poder entender una situación y de esa forma, realmente no parcelar o fragmentar el conocimiento, sino más bien articularlo, ¿verdad? Poder comprender, porque como dice aquí la frase al final, la realidad es muy compleja, ¿verdad? Y tiene muchas aristas y todos esos elementos son importantes poderlos comprender en la dinámica social en general, pero en la dinámica particular educativa no nos podemos quedar con solo una perspectiva, ¿verdad? Y de ahí la importancia de la visión transdisciplinaria, que es otro de los conceptos que se abordan, digamos, en los diferentes campos de estudio y particularmente en la psicología educativa, ¿verdad? Entonces dice, la evolución de la educación, ¿verdad? Es un proceso también, es precisamente un proceso histórico donde va incluyendo diferentes componentes y esos diferentes componentes
incluyen el componente de educación formal e informal, ¿verdad? De repente uno pensaba, no, lo que es de la escuela es de la escuela y nada más, ¿verdad? Con eso el niño, para mí es suficiente como docente. No, el contexto informal es muy importante, ¿verdad? Toda la dinámica que el niño vive dentro de la dinámica informal va a ser fundamental también para los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y de ahí tenemos un montón de situaciones que hoy están presentes en nuestro contexto, que están dentro del campo informal y son precisamente los que pueden hacer sostenible que un niño participe de los procesos escolares o deserte de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí también ese otro elemento, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podemos aislar como docentes de la dinámica informal en que viven los niños que están dentro de nuestro campo de formación. Entonces, momentos históricos de la educación van estructurando ese proceso educativo, ¿verdad? Y van hablando de un proceso, precisamente, ¿verdad? Porque va a involucrar todas las partes en las que el niño es parte, digamos, del proceso, desde la socialización en su hogar, en la comunidad, como en su centro educativo. A ver si logramos aquí avanzar. Entonces, el capítulo 1, ¿verdad? Que ya ustedes lo conocen, básicamente desarrolla las raíces históricas de la psicología educativa, ¿verdad? Que es a base de un proceso de investigación en el campo psicológico en general, que va adaptando y que va pasando por procesos filosóficos y ontológicos del momento, ¿verdad? Pero que hay tres palabras claves que de alguna manera se logran integrar en todo ese proceso, ¿verdad? Que es que la persona está en un entorno y ese entorno y que existen diferentes ambientes que van a influir en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una psicología educativa, tenemos que partir de que es un proceso dinámico y evolutivo, ¿verdad? De hecho, todavía no termina, no es acabada, ¿verdad? Y seguimos estudiando, ¿verdad? Todo lo que es la dinámica, del proceso educativo conforme van pasando, por ejemplo, este, ubiquemos cómo fueron nuestros procesos educativos primarios, ¿verdad? Y cómo son los procesos educativos de hoy, ¿verdad? O sea, siempre visualizamos o pensamos que los procesos educativos iban a ser dentro de un aula, ¿verdad? Sentados en pupitres y viendo una pizarra. Hoy ya es una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Porque esta virtualidad ya no es solo del aprendiz adulto, ¿verdad? Sino que también de los niños. Pensemos en los niños que iniciaron su proceso educativo en la virtualidad. Su impacto es completamente distinto a los que tuvieron los anteriores. Y hoy, si esa virtualidad se da, es completamente distinta a la que vivieron en pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en pandemia fue un proceso abrupto, ¿verdad? Fue un proceso de ayer a hoy sin un proceso realmente, ¿verdad? Y eso implicó, ¿verdad? Que los docentes tuvieran que aprender haciendo, que los niños aprendieran, eh, casi que podríamos decir a ensayo y error, ¿verdad? Viviendo la curva de aprendizaje de los docentes y en un entorno, ¿verdad? Totalmente distinto al ideal que diríamos nosotros, ¿verdad? De lo que aprendemos en el proceso de, de, de lo que significa el desarrollo, ¿verdad? Entonces, esos niños tienen particularidades distintas que los que nacieron antes y los que van a nacer después,
¿verdad? Y todo eso influye y todo eso tenemos que seguirlo estudiando, ¿verdad? Para realmente ir desarrollando nuevos procesos, nuevas formas de aprender, incorporando nuevos elementos que nos ayuden a hacer del proceso de aprendizaje algo más exitoso, ¿verdad? Y más adecuado a la dinámica de los niños en su proceso evolutivo. Ajá. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Son los capítulos que ahora ustedes están trabajando, ¿verdad? O que comienzan a trabajar, que son los exponentes principales que podemos decir que más impactaron en el desarrollo de las teorías psicológicas y que podemos posiblemente a lo largo de las diferentes materias que ustedes llevan, vamos a encontrarnos siempre con ellos, ¿verdad? Porque son como los padres de la psicología educativa, de la psicología general, pero particularmente impactaron más en lo que es los procesos cognitivos y los procesos de aprendizaje. Como les decía, la primera teoría que, digamos, se impuso y que tuvo mucho más fuerza fue las teorías conductuales de aprendizaje, ¿verdad? Ahí tenemos a Pavlov, Skinner y Bandura, ¿verdad? Que son los autores de las teorías conductuales. Pavlov, el más clásico, y Skinner, ¿verdad? Que fundamentalmente desarrollaron toda la teoría de estímulo-respuesta, de los reforzamientos positivos y negativos, y que esa era la forma de aprender. Por eso es que cuando recordamos o nuestros abuelos nos cuentan de que antes a los chiquitos se les castigaba en la escuela porque se portaban mal, ¿verdad? Ahora entendemos que eso, su fundamento, ¿verdad? De alguna manera estaba dentro de lo que eran las teorías conductuales. O sea, si un niño tiene un reforzamiento positivo, repite una conducta. Si un niño tiene un reforzamiento negativo, va a dejar de emitir una conducta. Entonces, si tenía buenas notas, había que aplaudirle y hacerle fiesta y darle, regalarle algo para que eso fuera un reforzamiento positivo y lo siguiera replicando. Si el niño pasaba hablando y pasaba molestando y lo que diríamos hoy es hiperactivo, lo vamos y lo ponemos en la esquina de la escuela con la cabeza hacia la pared y de pie toda la sesión para que viera lo doloroso que era eso y dejara de molestar. Era como el principio básico, ¿verdad? Entonces, claro, los niños a base de estímulos y reforzamientos positivos o negativos respondían. Pero eso tenía una consecuencia, ¿verdad? Porque que en el fondo, ¿qué comenzaba a pasar? Que entonces actuábamos o por un reforzamiento, si me da algo, lo hago, si no, no, ¿verdad? Y el miedo, ¿verdad? O sea, el miedo al castigo era la forma en cómo podíamos, íbamos a aprender y entonces ahí todo lo que esto implica en el campo emocional. Entonces, otros autores posteriores a Pavlov, Skinner, Bandura incluso es ya más evolucionado que estos autores y él, su formación ya era, aunque tenía un fundamento muy conductual, era por ejemplo, ya lo explica más socialmente, ¿verdad? Y entonces dice, nosotros somos lo que la sociedad nos va fortaleciendo, va estimulando o va rechazando, ¿verdad? Entonces, cuando una persona socialmente es rechazada, esa persona de alguna manera dice, uy, no, ya la próxima vez no voy a venir así porque nadie me quiso hablar o nadie se me quiso acercar. Entonces cambio la conducta. Entonces, desde Bandura pudimos comenzar a trabajar mucho. Lamentablemente también se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, el mercadeo, ¿verdad? Maneja mucho lo que son las teorías de Bandura y los principios que él desarrolla, ¿verdad? En donde la forma en cómo usted va fijando cómo deben ser las personas para ser parte de una sociedad es lo que va modelando, lo que hablamos de moldear
a los otros a partir de la observación, ¿verdad? Todo esto está muy fundamentado en teorías conductistas, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Los teóricos cognitivistas, ¿verdad? Lo que trabajaron fue las etapas del desarrollo, fueron más como desde lo interno de la persona y decían, los niños comprenden de una forma distinta de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y entonces comienzan a observar, y Piaget, que es el clásico y el primero de estos autores, él fue muy particular en su investigación porque él lo hizo con sus hijos. Su ciencia y sus teorías fueron desarrolladas a partir de la observación de 6 hijos que tuvo, ¿verdad? Entonces, pero fue tan minucioso, ¿verdad? Y fue tan que él fue anotando todos los procesos que fue viendo en sus hijos, que eso después pudo ser extrapolado al resto de los niños y en diferentes momentos y etapas y demás. Y entonces, su estudio fue válido, ¿verdad? A partir de ahí. Entonces, él comenzó a definir diferentes periodos de vida y por eso también los procesos educativos están definidos por periodos. De alguna manera, la etapa preescolar está definida en la primera, segunda y tercera etapa del desarrollo de Piaget, ¿verdad? En donde las cosas tienen que ser muy concretas, porque ellos son a partir del tacto, la visualización, la escucha, todo lo que ellos puedan ver. Luego van desarrollando su proceso abstracto como tal, ¿verdad? Vygotsky a partir también desde las mismas teorías cognitivas, él aporta un elemento importante que es los niños aprenden de observar a los otros, ¿verdad? Y tienen su propio lenguaje. Entonces de ahí sale algo práctico que es que las maestras cuando ven que un niño es muy hábil y va como adelantado, lo agarran como el niño que le puede ayudar a otros a aprender. Y eso tiene su fundamento en la teoría de Vygotsky, que es que los niños tienen, cuando comprenden lo que estamos enseñando, tienen la capacidad a través de su propio lenguaje de explicarle a los otros niños. Y de ahí viene también la lógica del trabajo en equipo, porque en equipo los niños le explican a otros desde su propio lenguaje, ¿verdad? Y logran comunicarse de una forma que puedan comprender lo que está pasando. Por eso inclusive ustedes, si tienen la experiencia de niños con edades muy cercanas, ustedes ven como el chiquitillo rápido, ¿verdad? Aprende todo lo que el otro hace porque tienen un lenguaje parecido, ¿verdad? Tienen una forma de aprender distinto y mucho más ágil. Entonces eso hizo que Vygotsky fuera bastante relevante. Brunel y Alduber también son otros desarrolladores de las teorías cognitivas más modernas que inciden hasta nuestros días. Y posteriormente otro desarrollo de la metacognitivo que tiene que ver con el fin o sea, las formas o estrategias para aprender desde una visión cognitiva. Y desde aquí viene también mucho lo que hoy está como muy de moda, diría uno, que son las neurociencias. Y las neurociencias no es más que la relación y el conocimiento de los procesos neurológicos para el proceso de aprender, ¿verdad? Entonces, todo lo que le tiene neuro es una asociación de cómo funciona el cerebro para ciertas cosas, ¿verdad? Cómo tenemos que de repente engañar al cerebro para hacer algunas cosas, ¿verdad? O cómo tenemos que entender funciona nuestro cerebro para ser capaz de hacer algunas cosas. Entonces, de ahí deviene todo el tema de la neurociencia también. Y la última corriente, ¿verdad? Es la psicología humanista, ¿verdad? Y la educación. Y esta fue la que, digamos, hizo más énfasis en los aspectos emocionales, tal vez en los más complejos porque son los que no vemos,
¿verdad? Pero sentimos y son los que más impactan de una u otra manera aspectos del aprendizaje que no podíamos explicar con las otras corrientes y que además tiene un componente de centrado en la persona, que era algo muy importante también. El exponente más reconocido fue Abraham Maslow cuando habla de la pirámide, este, ay, se me fue la palabra, la pirámide del desarrollo, ¿verdad? En donde dice, vamos como por etapas. Primero requerimos el desarrollo, digamos, básico de subsistencia, o sea, si tenemos hambre, ¿verdad? Y tenemos frío, difícilmente vamos a poder aprender. Necesitamos estabilizar eso para poder ascender a otro nivel. Y de ahí que cuando las diferentes investigaciones y avances se dieron, decían, bueno, a veces los niños vienen a la escuela sin comer. ¿Y cómo vamos a pretender que un niño con hambre aprenda? Y de ahí nacen los comedores escolares, ¿verdad? Que primero le daban a los niños comida para garantizar que el niño estaba alimentado, que se sentía físicamente bien, para que luego aprendiera, ¿verdad? Entonces, de ahí tiene todos esos fundamentos. Luego, de la estabilidad, digamos, de tener un lugar a donde ellos llegar, ¿verdad? O sea, todos podemos experimentar que cuando cambiamos de lugar, necesitamos un tiempo para acomodarnos, ¿verdad? Entonces, un proceso educativo necesita esa estabilidad también, ¿verdad? Igual el desarrollo de un niño, ¿verdad? O sea, un niño que lo estamos cambiando de un lugar para otro y lo estamos trasladando de una escuela, ese niño le cuesta porque los procesos de adaptación llevan su tiempo. Entonces, esa es otra instancia. Y él así iba señalando 3 o 4 pasos en la pirámide para llegar a lo que es la autorrealización, ¿verdad? O sea, cuando la persona es capaz de autorrealizarse es porque ha pasado por ha superado esas diferentes instancias que hoy en día, digamos que se entrelazan, pero son igualmente importantes y fundamentales en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Y la motivación y la personalidad van a ser aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder em, comprender, ¿verdad? E incidir en los procesos de desarrollo a partir de la vivencia que el niño está experimentando en su proceso de aprender, ¿verdad? Hasta aquí, digamos, hemos visto ya lo que son como básicamente los capítulos 1 y 2. No sé si hay alguna duda en particular. Si no, quería retomar, bueno, ¿qué sigue? ¿Verdad? Ustedes están actualmente, espere para ver, creo que, ajá, em, están trabajando, no, perdón, porque creo que esto es así, la actividad 2, no, creo que esto es, no, no, no es así. Actualmente ustedes están trabajando la unidad 2, están comenzando a trabajarla. No sé si tienen alguna duda particular sobre esta actividad que todavía es individual. Es la elaboración de un mapa conceptual de las teorías, creo que cognitivas, ¿verdad? Profe, Sí, Profe, dígame. Hola, profe. Ajá, Bueno, vemos varias que queremos hablar. sí, Bueno, lo que vamos yo a ver. leí de lo del mapa conceptual es que en la orientación académica dice mapa mental, pero Sí, en la plataforma, en las instrucciones dice mapa conceptual.
Sí. Entonces, esa es una duda. Y lo otro es, que lo que usted preguntaba, es que es nada más describir cuáles son las principales teorías constructivistas y las teorías cognitivas, la contribución a los procesos de aprendizaje y cómo se pueden aplicar, digamos, en el aula. ¿Es Ajá. así? Ajá, correcto. O sea, sí, hay un errorcillo con la orientación, porque manejamos, digamos, igual el concepto de mapa mental y mapa conceptual cuando realmente no es así. Ya en la guía y en la unidad, sí está todo homologado, que es un mapa conceptual. ¿Por qué un mapa conceptual? Porque básicamente la idea es que ustedes hagan un resumen de esas teorías, pero en lugar de explicarlas, o sea, de escribir un resumen, lo van a hacer a través de un mapa conceptual donde va a estar la idea central, van a desglosarse las ideas secundarias o principales que me puedan a simple vista, ¿verdad? Porque es un esquema, explicar en qué consisten esas teorías, ¿verdad? Básicamente, ese es la idea de un mapa conceptual que puedan a través de la organización de ideas, y ahí ustedes pueden utilizar, yo les pongo la palabra creativos, ¿verdad? Pueden utilizar diferentes herramientas como Gamba o alguna otra herramienta que ustedes tengan dominio, para desarrollar las ideas y que de forma esquemática puedan plasmar en qué consisten esas teorías. Y al final, en las conclusiones, plantear la importancia que tiene estas teorías para el desarrollo educativo del aprendizaje. Ujú. Profe, Sí. Gracias, profe. yo tengo una consulta con respecto a lo que la compañera mencionó. Bueno, Ajá. cuando se habla de teoría constructivista y teoría cognitiva, eso hay que desglosar también la parte de los exponentes. Es que, digamos, en sí mismo, si tenemos que hablar de la teoría, tenemos que mencionar cuáles son los principales referentes o autores, ¿verdad? Entonces sí tendremos que poner algunos exponentes. Este, si son, Ah, digamos, ok. totalmente diferentes en cuanto a la posición, pues los tenemos que diferenciar un poco, ¿verdad? Pero si traen una misma corriente, como más o menos como hoy les expliqué, puede hacerse no exponente por exponente, ¿verdad? Sino cuáles son esas principales corrientes y cuáles son esos exponentes. Ah, ok. Entonces, cuando habla de descripción de cada una de las teorías, es también, digamos, que desglosar un poco la parte digamos, lo que es cada una de las con la que está compuesta el constructivismo y también a mencionar alguno de ellos. Ajá, ¿Eso es así? correcto. Ajá. Ah, ok. Ah, ok, Sí. perfecto. Y otra consulta que tenía era, profe, que en la parte de las indicaciones habla de que el trabajo debe llevar introducción, pero en la parte de lo que son las rúbricas no indica que lleve introducción. Entonces, ¿lleva o no lleva introducción? Sí, siempre todo trabajo, eso tal vez no es que está tan bien descrito, pero es que todo trabajo debe llevar una presentación. Esto es algo muy sencillo porque en realidad puede que no tenga ni valor como tal, ¿verdad? Que se ponga un punto porque pone introducción, porque realmente, pues, el objetivo está casi ahí planteado, ¿verdad? Nada más diríamos que está presentado a través de un mapa conceptual, pero en general, siempre todo trabajo, porque aquí también voy a decir, lleva portada, porque a veces me han presentado trabajos que ni siquiera incluyen la portada. Y algo importante que tal vez ustedes no lo visualizan y dicen, "Ay, pero si yo lo estoy depositando en un buzón, la profesora tiene que saber que es de Jessica o que es de Kimberly", pero no es cierto, porque uno puede hacer el ejercicio de bajar todos los documentos
y leerlos fuera, digamos, de la plataforma. Entonces, Ok, si sí. yo bajo el documento y de ahí no trae portada, ¿de quién es ese trabajo? ¿Verdad? Entonces, todos los trabajos siempre tienen que tener portada, presentación o introducción y bibliografía, ¿verdad? Ese es otro elemento. Ustedes Ok. dirán, bueno, pero es que aquí se les pide que investiguen un poquito más que lo que viene en el libro, ¿verdad? La idea es que ustedes también se puedan enriquecer con una investigación adicional sobre estos mismos autores y entonces pueden poner referencias adicionales, pero a veces hay trabajos que solo son, digamos, como la primera actividad que era solo de un libro, pero aún así pongan la bibliografía, porque no es un trabajo inventado, es un trabajo que deviene de un material de un libro, ¿verdad? Entonces es Ah, importante ok. que eso esté expuesto, ¿verdad? No, profe, es que, disculpe, es que la pregunta yo la hice porque sí me causó curiosidad esa parte y en otro curso me había pasado que sí, yo cuando inicié lo de la universidad, digamos, la carrera, el profesor siempre nos dijo eso, que todo trabajo académico debía llevar su debida portada, su debida introducción. Pero me pasó que en un curso, bueno, venían las indicaciones similares, en una parte decía que sí, en otra que no. Y yo lo hice a criterio de las indicaciones, ¿verdad? De lo que me había dicho Ujú. anteriormente el profesor. Y resulta que cuando ya la profesora me revisó, me bajó puntos por haber puesto una introducción. Y yo le consulté a ella, entonces me dijo, no, es que si una rúbrica no lo pide, no lo tiene que hacer, entonces por eso Ya. mejor creo que Bueno, cubrirse yo en no salud. soy nosotros no somos como de tan ciencias exactas, ¿verdad? De blanco y negro. Y para mí, ¿verdad? O sea, eso es algo a hacer de más, no podría castigarse por eso, ¿verdad? O sea, si falta, podría uno, llamar la atención y efectivamente, si en la rúbrica no lo ponen, tampoco podría castigar por eso, pero si sobra, no va a faltar nunca, ¿verdad? Porque una presentación, una introducción, me parece que siempre es parte de un trabajo. Ujú. Ah, ok, profe, muchas gracias por la aclaración. Ajá, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Aprovechen porque ya la próxima vez, la próxima tutoría, ya hemos avanzado alguna Profe, yo tengo otra una subida. consulta porque entré un poquito tarde porque estaba en una clase, pero Ajá, no sé si ya la evacuó y tal vez en la grabación está, entonces si está, pues revisaré la grabación. Es con respecto al trabajo colaborativo, porque veo foros de coordinación, pero no veo dónde me puedo, digamos, integrar a un grupo. Entonces ajá. esa era como mi duda. Sí, sí, es que digamos, los foros colaborativos o los foros grupales son cuando ya vayan a trabajar en grupo. Y digamos, en la actual materia, las dos primeras actividades son individuales. Entonces todavía no se han conformado los grupos. Ya para la tercera actividad, que es grupal, cada tutor va a hacer los grupos, ¿verdad? Va a hacer una publicación donde hace los grupos y esos grupos se van a tener que conectar se van a tener que conectar a esos grupos para poder trabajar y organizar la actividad, la tarea. Entonces no se preocupe, todavía no se están utilizando, ni tampoco tienen que hacerlo ustedes, sino que cada tutor ya posiblemente al final de la segunda actividad se va a publicar o se va a organizar la distribución de los estudiantes que ya sabemos que están participando del curso, los vamos a incluir en cada uno de los grupos. Entonces ahí se publica y ya ustedes van al foro que se les asigne como Ah, grupo. bueno, está bien, profe, muchísimas gracias. Y porque yo miraba eso y yo, ¿dónde entonces era para conformarse? Eso me tenía un poco asustada, pero gracias. Sí. No, no, todavía no lo requieren. Ya a partir de la tercera actividad sí la requieren. Y posiblemente sí se mantenga ese foro para las dos actividades que se hacen grupales. Ujú. Profe, Sí, lo que el mapa conceptual puede llevar imágenes. sí,
Sí, como les decía, el Canva pues les ayuda a eso, ¿verdad? Porque pueden utilizar, yo les digo que en eso aprovechen para ser creativos, ¿verdad? Para incluir imágenes, para aprovechar los recursos que tienen y porque la idea de ese tipo de ejercicios, si lo vemos así, es que una persona externa a la materia pueda ver, por ejemplo, ese diseño, ¿verdad? Esa gráfica y pueda entender las teorías cognitivas a partir de esa explicación gráfica, ¿verdad? No son de mucho texto, pero sí tienen que ser comprensivas, ¿verdad? De forma que yo viéndola puedo entender de qué se trata. Entonces las imágenes ayudan mucho. Cualquier cosa en referencias uno solo pone, si son tomas de Canva, nomás se pone imágenes tomadas de Canva, ¿cierto? Sí, sí, y algo que es importante, ahora que ustedes les digo eso, a veces, digamos, el trabajo, ustedes lo que hacen es bajar un link, ¿verdad? Y ese link lo ponen en el desarrollo del documento que suben. Y uno tiene lo que va, abre el trabajo y se mete al link para ver el trabajo que realizaron. Pero tienen que asegurarse de que nos dejan permisos para entrar. Porque a veces me ha pasado que entro a ver el trabajo, pero no tengo permiso para entrar, ¿verdad? Y entonces, si la compañera o el compañero entra hasta 8 días después, se da cuenta que le mandé un mensaje donde dice no puedo abrir su trabajo, favor abrir el link, ¿verdad? Y ya eso nos atrasa. Entonces, importante que se garanticen que dan el permiso para poder uno entrar y ver el trabajo. Así, pero digamos en ese caso, lo que es el mapa en sí, sí se podría copiar como imagen y se Sí, pega sí, imagen. también. Ujú. Así. Sí, no hay Gracias. problema. Ajá. Eh, Tam- profe, Perdón. no sé si me permite hablar algo sobre la aplicación de Canva Ajá. para las compañeras que no lo manejan muy bien. No soy experta, pero lo que he logrado entender es que hay una aplicación, bueno, la aplicación de Canva hay una que se paga, que es Pro o es Premium. Entonces, tiene que verificar que sea gratuita. Y Ujú, además, trae muchas imágenes que hay que pagarlas. Y hay unas que son gratuitas. Tiene que verificar que esas imágenes que va a tomar sean gratuitas. ujú. En el trabajo, lo único que va a referenciar es la aplicación, o sea, canva.com y poner el enlace en la aplicación que está trabajando. Luego, hay una parte donde uno puede subir imágenes desde otras aplicaciones, pero ya esas sí tendría que referenciarlas. Entonces, si toma las que son de Canva gratuitas, solo tiene que referenciar la aplicación en sí. Ese era mi aporte. Y Muchas otra cosa gracias, que quería Ángela. preguntarle, con mucho gusto, y otra cosa que quería preguntarle es si esta tutoría va a quedar grabada, Sí, si la yo va le a estoy subir a la grabando. plataforma. Ajá, yo le estoy grabando Ok. y espero con éxito que me quede para poderle subir. Yo ya el día de mañana o pasado, posiblemente la esté subiendo para que pueda quedar en la tutoría. Queda en el mismo link o un link adicional en el espacio de tutorías. Gracias. Ujú. Sí, algo también importante de los trabajos siempre, una vez que lo elaboran, al final, garantícese de subirlo en PDF, porque eso nos permite a nosotros también poderlo leer desde la plataforma y pues no tener ningún problema de que se nos vaya a distorsionar alguna imagen o alguna cosa que ustedes hayan desarrollado. A veces si lo bajan en Word y uno baja el Word, si lo dejan en Word solamente y uno baja el Word para poderlo ver, eso puede distorsionar el documento. Isamar, Perdón, tutora, una cosa más que quería comentarle a las compañeras de la ajá. aplicación. Digamos, si ellas trabajan con la aplicación gratuita, imágenes gratuitas, la descarga perfectamente. No le va a permitir descargarla
y ni que otra persona la vea si tiene algo o si tomó una imagen que tiene que pagarla, porque ya me pasó. Ya. Ok, Gracias. gracias. Ajá. Isamar. Profe, no es para agregarle a la compañera que estaba comentando sobre lo de Canva, que decía Canva Pro. Ajá. Bueno, al menos en otras asignaturas no me han dicho nada ninguna de las tutoras, pero digamos, lo que son las imágenes o las plantillas no, pero lo que son las imágenes o los elementos que son de Canva Pro, uno sí las puede utilizar. Lo que pasa es que como uno no está pagando, ¿verdad? La aplicación, cuando uno descarga el archivo, si fuera el caso, ¿verdad? Que uno lo descarga como en imagen y para pasarlo al trabajo, lo que hace es que lo que le deja es una marca de agua de Canva. Pero digámosle, la imagen se ve bien y al menos en las otras asignaturas no he tenido ningún problema porque yo las he utilizado y lo que dice nada más es como una marquita de agua que dice que es utilizada de Canva, obviamente porque como uno no lo está pagando, pero si uno paga la aplicación, no, o sea, lo que sale es como nítida, sin la marca de agua. Pero también, digámosle, cuando uno lo que hace es que descarga y abajo le dice como que uno está utilizando, ¿verdad? Imágenes con la aplicación Pro, pero que si uno quisiera descargarla con la marca de agua, uno igual la descarga. Entonces, dígame, sí se pueden utilizar, lo que pasa es que le sale la marca de agua. Ok. Muchas gracias, Isamar. Ujú. Bueno, de mi parte yo no los Profe, castigaría. Ahí una compañera dice, pero que si sale la marca de agua ahí, los tutores que lo castiga. Yo eso no lo castigaría. Es comprensible que no tengan que comprar una herramienta para poder utilizarla y no, ¿verdad? Porque igual ustedes ahí están referenciando, ¿verdad? Pero de mi parte no. Profe, Ujú. profe, no, yo lo comento, fui yo la que lo dije, Reina. Ajá, Yo lo comento porque también me pasó con esa misma tutora que mencioné anteriormente, que sí me lo castigó, yo lo ya, referencié y todo, pero me lo castigó por marca de agua. ya, Entonces, que depende del profesor, mejor preguntar si es válido, lo vale o no. ya, ok. Bueno, cualquier cosa yo le voy a hacer el comentario al resto de las compañeras nuestras, porque aquí somos, creo que como 4, para efectos de no considerar eso, porque realmente eso es una cuestión que no se sale, digamos, del control de cada uno de ustedes. profe, ¿me Dígame. escucha? Sí, le escucho, Profe, Marjorie. yo yo Ahorita no le escucho. tengo una dudita con eso sobre la tarea 2. Que tengo una duda sobre la tarea 2 Sí, dígame. de las teorías y bueno, las teorías cognitivas y constructivistas. ¿En Ajá. teorías nada más le doy, digamos, una explicación o tengo que, digamos, mencionar todos digamos, como Pillén y los otros que se mencionan ahí o no? O nada más una breve explicación. La idea es que puedan hacer un mapa conceptual donde expliquen las teorías como tal y dentro de eso pueden estar referenciados los principales exponentes de esa corriente, Ah, ¿verdad? ya, ya. No necesariamente tienen que ir como uno por uno, sino, bueno, Ajá. básicamente cuáles son las principales posiciones y principales exponentes, porque hay exponentes que comparten las mismas, la misma conceptualización, ¿verdad? Ajá. Más o menos Ah, como bien, bien. ahora yo expuse, ¿verdad? O sea que por ejemplo, Skinner, para ver dónde tengo aquí para poner diferentes, Bandura y Pavlov son de la teoría conductista, ¿verdad? Entonces son los principales exponentes de la teoría conductista. Y así sucesivamente. Aquí nos estamos centrando. Yo hice un recorrido de las diferentes teorías, pero ustedes se van a centrar en la constructivista y en ese sentido, pues referenciar a los principales exponentes de esas corrientes. Ujú. Ya entendí, profe. Está bien. Ajá, Muchísimas gracias, profe. ok. Génesis,
Muy buenas noches, estimada profesora. Buenas Mi noches. consulta es, o sea, si por ejemplo uno quisiera ponerlas una por una, ¿habría problema o no? No hay problema, pero digamos, puede hacérsele muy largo y pueden haber concepciones que se pueden integrar, en donde, digamos, alrededor de una concepción, varios autores la comparten, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podrían juntarse, pero la idea es que el mapa conceptual sea muy compacto, por así decirlo. No les cierro la idea a que puedan ser varias páginas, por así decirlo, pero entre menos y más explicado, pues esa es la idea, ¿verdad? Que sea un trabajo No, de organización tal de vez ideas. ok, perdone, tal vez Ajá, varias páginas no, pero como explicar varios detallitos. ajá, sí, sí, por eso es posible, claro. Ok, está bien, muchas gracias. Ok. Ujú. Sí, como les decía ahora, no es tan sucinto como que me digan, teoría cognitiva, exponente tal, año tal y ya, ¿verdad? No, tiene que desarrollar un poquito, pero tampoco es como un resumen de cada uno, sino que gráficamente puedan exponerse las ideas centrales y en las secundarias y entre eso, digamos, los principales exponentes de forma más gráfica. Bueno, entonces si no hay más consultas, les agradezco, digamos, todo el ratito que estuvieron aquí, se conectaron bastantes. Ya saben que siempre estamos a la orden en cada uno de los grupos, existen los espacios. Muy importante, las dudas hágalas desde el principio o por lo menos no lo hagan un día antes de que tengan que entregar un trabajo, porque nosotros tenemos tiempo para responder hasta 24 horas, ¿verdad? Entonces, si ustedes preguntan hoy, puede ser que yo les responda hasta mañana en la noche. Y bueno, todavía hay tiempo porque todavía hay tiempo para completar, hacer o modificar. Pero si ustedes me preguntan una noche antes de entregar, posiblemente yo no me voy a fijar esa noche en el trabajo, en la pregunta, y ustedes se van a quedar con la duda y ya el tiempo se terminó. Entonces, cada trabajo tiene 2 semanas para poderlo elaborar. Entonces, las dudas, lo ideal es que lo hagan en la primera semana para que trabajen la segunda semana con tranquilidad y no vayan a tener dudas de último momento, porque ahí sí definitivamente se puede correr el riesgo de no contestarlo por parte del tutor y el tutor tiene 24 horas para poder contestar las consultas que se hagan en el chat. Y también muy importante, hagan las preguntas en el chat porque eso ayuda a clarificar al resto de los compañeros. Y la idea es que no hagan consultas por medio de correo, ¿verdad? Porque eso es totalmente unipersonal, ¿verdad? Entonces, si lo hacen en el chat, les sirve al resto de los compañeros la respuesta. Ya para cuestiones más privadas, personales o que algo esté pasando particular, con mucho gusto también está el correo. Ujú. Entonces, buenas noches, que tengan una linda noche, una linda semana y ahí estamos en el proceso. Muchas gracias, Muchas gracias, profesora. profe, Buenas Con mucho igualmente. noches. gusto. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Chaito. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Muchas Gracias, gracias, profe, profe. buenas Buenas noches. noches. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Ah, profe, el mapa conceptual entonces quedaría en una página, ¿verdad? Nada más. Sí, quedaría bien chiquitico una página, puede quedar en un poquito más, pero sí, esa es la idea. Perfecto, gracias. Buenas noches. Bueno, con mucho gusto.